Increíble historia de una madre viuda y sus dos hijos, el asombroso secreto de una bruja revelado. Sofía nunca imaginó que el aroma del café tostado en su cocina, mezclado con el cálido olor del pan recién horneado, podía ser un refugio tan necesario. Con sus dos hijos, Miguel y Ana, sentados a la mesa, cada sorbo de café se convertía en un intento de calmar el tumulto que vivía en su pecho. Desde que su esposo partió, la vida se había vuelto un campo minado de preocupaciones. ¿Cómo podría sostener a su familia en un mundo tan cruel? Y lo más temido, serían sus hijos víctimas de una pobreza que solo parece aumentar. Los ecos de las risas en la casa eran la música de su suceso, pero también un recordatorio persistente de la ausencia. Las miradas del pueblo las seguían en el mercado cada semana, algunos con compasión, otros con el desdén de quienes no comprenden las batallas que tienen lugar tras las puertas de un hogar. Sofía sabía que la pobreza no definía su dignidad, pero la tensión era cada vez más intensa, apretando su pecho cada vez que alguien hablaba en voz baja a su paso. Mientras confeccionaba ropa en el taller de su hermana, un lugar donde la costura se entrelazaba con el sudor y los sacrificios, sus pensamientos volaban entre el deber y la desesperación, entre la lucha por mantener a flote su hogar y la fuerte necesidad de darles a sus hijos algo mejor. Un día, Ana descubrió un viejo diario escondido en el desván de su abuela. Las páginas amarillentas, llenas de leyendas sobre mujeres que habían utilizado magia para cambiar su destino, despertaron en la niña una curiosidad imparable. Sofía, al enterarse del hallazgo, sintió una oleada de escepticismo. ¿Era eso lo que realmente necesitaban? La magia podría ser una llave para abrir puertas, pero también una trampa, y no podía arriesgar a sus niños con sueños imposibles. La llegada del Día de Muertos trajo consigo un aire de misterio que Sofía no sabía cómo manejar. Las historias del diario resonaban cada vez más en su mente, hirviendo como una oscura olla de emociones reprimidas. Sabía que había otros en su entorno que habían sido crueles con su familia. El empresario que amenazaba con despojarlos de su hogar era solo el más reciente. En esos momentos de soledad, se cuestionaba si debía aferrarse a la compasión que su esposo le enseñó o permitir que la rabia floreciera. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del enfrentamiento con el empresario llegó y el corazón de Sofía latía con fuerza mientras se dirigía al lugar de la confrontación. El pueblo parecía contener la respiración, lleno de murmullos y preocupación. Era un momento crítico, un cruce de caminos. Podía sentir la presión en su pecho y la ansiedad recorriendo su cuerpo. La disyuntiva entre ser una madre digna y una mujer decidida era abrumadora. Podría utilizar los poderes de su linaje, transformando su desesperación en valentía, o cedería ante el miedo de perderlo todo. Mientras los murmullos aumentaban, Sofía miró a Miguel y Ana, buscando la chispa de luz que siempre habían sido para ella. El eco del pasado y el peso del presente presionaban sobre sus hombros. Sabía que cada segundo contaba y la decisión que tomaría podría definir no solo su destino, sino el legado de amor y valentía que quería dejar a sus hijos. En un momento de máxima angustia, el viento pareció callar y Sofía se encontró en la encrucijada de su vida, preparada para enfrentar el desafío. ¿Pero a qué precio? La tensión en el aire era palpable, un manto de anticipación que recubría el momento. Sofía respiró hondo, recogiendo la fuerza necesaria para enfrentar al empresario que había convertido su vida en una pesadilla.
La rabia y el miedo se entrelazaban en su corazón, formando un nudo que casi era incapaz de deshacer. Al recordar las risas de sus hijos, la determinación comenzó a eliminar la ansiedad. Sabía que lo que estaba en juego no era solo un hogar, sino el futuro que deseaba construir para Miguel y Ana. Mientras se acercaba al empresario, la multitud observaba cada movimiento, cada gesto. Las palabras que pronunciaría se volvían un juramento en su mente. Iba a luchar por su familia. Cuando avistó al hombre, vestido con arrogancia y poder, un destello de rabia iluminó su interior. ¿Cómo se atrevía a amenazar lo que tanto amaba? El miedo había sido su compañero constante desde que su esposo falleció, pero en ese instante Sofía decidió que era el momento de transformar ese miedo en una herramienta de empoderamiento. Sintió que el aire a su alrededor se volvió denso. Las miradas del pueblo, cargadas de expectativa, reflejaban sus propias inseguridades. Sin embargo, el recuerdo del diario que Ana había encontrado emergió en su mente. Las historias de las mujeres fuertes que habían desafiado sus destinos comenzaron a resonar. Sofía respiró una vez más, esta vez con una certeza renovada. Era hora de actuar. La magia que había estado presente en su vida, incluso sin saberlo, no era solo un vestigio del pasado. En su corazón había una fuerza ancestral que podía renacer. Enfrentándose al empresario, cada palabra que brotaba de su boca estaba cargada de una convicción que nunca había experimentado. No permitiré que me arrebates lo que he construido con amor y esfuerzo. Mis hijos merecen más que esto, dijo, y el eco de su voz resonó entre la multitud. En ese momento, los murmullos se convirtieron en un silencio reverente. Había despertado algo en ellos, una chispa de esperanza. La sorpresa pasó por el rostro del empresario, quien no estaba acostumbrado a que las víctimas de sus maniobras se atrevieran a desafiarlo. Pero para Sofía, no se trataba solo de un desafío individual. Era una declaración de guerra contra la opresión que había marcado su vida. Mientras sus palabras parecían fluir como un río desbordado, descubrió que la furia contenida no era solo un impulso retroactivo, era la clave para liberar su verdadera esencia. La emoción del momento la sorprendió. Al quitarse la carga emocional que la había mantenido atada, sintió cómo la adrenalina comenzaba a transformar su postura, su mirada. Cada persona en aquel lugar comenzó a vislumbrar a la mujer poderosa que había ocultado tras la tristeza. A sus hijos, que observaban con ojos atónitos, les mostraba una imagen de resiliencia que jamás habrían imaginado. Sofía había dado un paso hacia su transformación, y aunque ello representara un riesgo, la inercia de esos momentos la llenó de valor. El empresario, sorprendido pero aún desafiante, comenzó a formular una respuesta. En su interior, Sofía entendía que su elección había encendido una luz. Había descubierto su fuerza interna, el potencial que había mantenido atrapado por el miedo. Un nuevo camino se abría ante ella, uno donde la magia no sería solo un concepto distante, sino una herramienta para forjar su realidad. El cambio, sin embargo, no sería sencillo. La confrontación había sido solo el primer paso. Mientras la multitud comenzaba a murmurar nuevamente, Sofía sintió un escalofrío de anticipación. Debía estar lista para lo que vendría a continuación. Si el empresario no cedía, el conflicto escalaría. Ella tendría que prepararse, no solo en su enfrentamiento con él, sino también enfrentándose a sus propios miedos e inseguridades. ¿Qué decisiones tomaría ahora que había tocado el fondo de su valentía? Sofía sabía que el camino que había elegido no sería fácil, pero la resiliencia que empezaba a latir en su ser le indicaba que estaba cerca de descubrir su verdadero poder. El precio a pagar podría ser alto, pero la promesa de un futuro diferente para sus hijos iluminaba el oscuro horizonte ante ella. ¿Podría convertir su nueva determinación en acción o retrocedería ante la adversidad? La respuesta, inevitablemente, marcaría el rumbo de su vida y la de sus hijos. Sofía se retiró del tumulto hacia un rincón más tranquilo. Su corazón aún latía con fuerza tras la confrontación,
Pero la adrenalina comenzó a transformarse en una ola de preocupación. Aunque había declarado su resistencia frente al empresario, una voz interior le recordaba que este era apenas el inicio de una lucha mucho más profunda. Necesitaba un plan. Mientras sus pensamientos se agolpaban, revisó mentalmente sus recursos. No contaba con la influencia que él poseía ni con la fortuna que lo respaldaba. Pero había algo en ella que el empresario no podía comprar: la determinación de una madre dispuesta a arriesgarlo todo. Esa fuerza interna que se había despertado en el clímax de la confrontación era la chispa que encendería su lucha. Decidió que debía informarse más sobre él, descubrir sus debilidades. La ignorancia había sido su mayor enemigo hasta ese momento y no podía permitirse volver a caer en el mismo error. La necesidad de conocimiento la llevó a su hogar esa noche, pasando por la cocina donde había tantas memorias y risas, y se dijo que esa cocina debía ser el escenario de su nuevo comienzo. Con el calor de la estufa, empezó a rebuscar en los papeles que había acumulado durante años: contratos, recibos, cartas de créditos. Todo era un caos, pero entre todo ese desorden encontró la primera pista: un documento que detallaba una transacción confusa al empresario que parecía sospechosa. Tal vez sabía más de lo que ella sabía. En ese momento su mente comenzó a girar, como un engranaje que se activaba. Decidió que cada noche después de que sus hijos se fueran a dormir, dedicaría horas a investigar todo lo que pudiera sobre el hombre que amenazaba su futuro. Ya no solo sería una madre luchando por su hogar, pasaría a ser una mujer informada, estratégica y astuta. La idea de convertirse en algo más que una víctima la llenó de energía. A medida que pasaban los días, dedicó cada momento libre a aprender sobre derechos legales, a hablar con sus vecinos, a indagar sobre la reputación del empresario. Comenzó a notar patrones, conexiones e incluso a hacer aliados inesperados que también habían sido perjudicados por sus acciones. Se daba cuenta de que la lucha no solo era suya, muchos otros luchaban calladamente y la comunidad podía ser su mayor fortalecedora. Con cada descubrimiento, Sofía sentía que la confianza crecía dentro de ella. Ya no era solo una madre desprotegida, se convertía en una guerrera decidida a desafiar a una figura autoritaria. Amplió su arsenal, estudió sobre comunicación efectiva, sobre las emociones que provocaban sus palabras. Aprendió a utilizar su voz no solo como un grito de protesta, sino como un instrumento de persuasión. La noche en que finalmente se sintió lista, se encontraba frente al espejo, peinándose y vistiéndose con una claridad mental que nunca había conocido. Estaba lista para presentar una propuesta firme al empresario, no como una implorante, sino como una igual. El día de la reunión llegó. Antes de salir, se detuvo un instante, reconociendo la dualidad de su corazón. Por un lado, la madre que deseaba proteger a sus hijos, y por el otro, la mujer poderosa que ahora sabía que podía cambiar su destino. Al cerrar la puerta detrás de ella, se sintió más fuerte y más segura que nunca. Un nuevo horizonte se asomaba, pero sabía que no sería fácil. El empresario no se detendría ante los obstáculos sin luchar, y tenía un asiento en la sala de negociaciones que siempre había considerado como palacio. Pero su determinación no flaqueaba. En su mente resonaba una pregunta: ¿cómo podría transformar toda la cruda realidad en una victoria inesperada? Con cada paso que daba hacia el encuentro, recordaba a sus hijos, su razón de ser. Y en lo más profundo de su ser, una voz susurraba que había tocado la esencia de su poder. Pero el verdadero desafío solo comenzaba. ¿Lograría sostener su posición en la mesa de negociaciones? ¿O las dudas volverían a atormentarla, ahogando su reciente descubrimiento de fortaleza?
La tensión en el aire se tornaba casi palpable una vez más, y en su mente la batalla estaba a punto de estallar. El aire en la sala de negociaciones era pesado, cargado de tensiones no expresadas. Sofía se sentó frente al empresario, sus ojos escudriñando su rostro en busca de signos de arrogancia o dudas. Había llegado preparada, cada palabra y gesto ensayados en su mente, pero el temblor en su estómago aún la traicionaba. Se recordó a sí misma que estaba allí no como una madre asustada, sino como una mujer decidida a desafiar su destino. Con cada intercambio de miradas buscaba desmantelar la imagen de poder que el empresario proyectaba. Era un hombre acostumbrado a tener el control, a intimidar a quienes se cruzaban en su camino. Pero Sofía había aprendido a leer entre líneas, a captar la sutileza detrás de su discurso. Se dio cuenta de que su mayor debilidad podía no ser su arrogancia, sino su desdén por la comunidad que había subestimado. Su voz, al iniciar la conversación, sonó más firme de lo que esperaba. Expuso su propuesta, cada palabra medida, cada argumento sustentado en la documentación que había recopilado. A medida que hablaba, fue consciente de la transformación que había experimentado. Aquella mujer que una vez había caminado por la vida con miedo a perderlo todo, ahora manejaba la información con la maestría de una estratega. El empresario respondió con desdén, sus palabras rebosantes de descalificación. Sin embargo, Sofía se mantuvo inquebrantable. En lugar de desesperarse, su mente se iluminó con una nueva estrategia: utilizar sus propias tácticas en su contra. Como él lo hacía, ella empezó a desviar la conversación hacia los puntos débiles que había descubierto en su operación. Habló de su reputación en la comunidad, mencionando las quejas y los conflictos previos con otros propietarios que él había dejado a su paso. Fue entonces que un giro inesperado se produjo. Una de sus aliadas, una vecina que había sido víctima de sus prácticas, apareció en la sala. Sofía la había invitado, confiando en que su presencia aportaría peso a sus palabras. La historia de esta mujer, llena de dolor y perseverancia, resonó en el ambiente. Juntas tejieron una narrativa de resistencia que tocó un punto sensible en la reunión. El empresario, por primera vez, mostró signos de incomodidad. Sofía, entusiasmada por la receptividad inesperada, se dio cuenta de que sus esfuerzos por crear conexiones estaban dando frutos. Pero al mismo tiempo surgieron dudas. ¿Podrían sus esfuerzos ser suficientes? ¿Era factible que una madre y una vecina pudieran desafiar a un hombre con tanto poder? Esa incertidumbre dejó un eco en su mente mientras las palabras continuaban fluyendo. Cada palabra de la reunión podía ser un paso hacia la victoria o una caída al abismo del fracaso. La presión la rodeaba, y aunque había logrado la atención del empresario, sabía que el verdadero reto aún se acercaba inexorablemente. En un momento, el empresario se le acercó, su tono cambió a uno amenazante. «¿Crees que esto es solo un juego, Sofía? Te daré 24 horas para que reconsideres tu posición antes de que esto se transforme en algo más complicado de manejar».
A medida que hojeteaba las páginas, su corazón latía con fuerza. No se trataba solo de enfrentarse al empresario, sino de descubrir su propia identidad, una herencia que no había solicitado, pero cuya fuerza podría ser clave en su lucha. A la mañana siguiente, analizó lo que había encontrado. Había rituales, historias de mujeres que habían desafiado las adversidades y afirmado su voz. Sofía se dio cuenta de que, al igual que su abuela, tenía un poder que necesitaba desatar. No se trataba solo de magia, era la capacidad de hacer que su voz fuera escuchada, de utilizar su pasado como una guía para el futuro. La idea de utilizar los recursos de su abuela la alentó. Se pasaba horas en el pequeño jardín de su casa, cultivando plantas, desenterrando las raíces que le eran familiares. Sabía que la naturaleza y la sabiduría ancestral podrían ser su aliada. Desde que se dedicó a ello, sentía que había un propósito renovado en sus acciones. Cada hoja, cada semilla, iban más allá de una simple planta. Eran un símbolo de resistencia y renacimiento. Sin embargo, las 24 horas eran un tiempo que presionaba, y no podía permitirse perder la oportunidad de actuar. Al engranar todas sus ideas, Sofía decidió que ese mismo día iba a buscar el apoyo de otras mujeres. Recordó las historias que había escuchado en las reuniones del vecindario, aquellas madres que, como ella, se sentían impotentes ante el poder del empresario. Decidió coordinar un encuentro en el parque local para construir una red de apoyo, una muchedumbre de voces dispuestas a levantarse juntas. Mientras se preparaba mentalmente para esa reunión, se sintió unida a su abuela, a las mujeres del pasado que desafiaron el miedo. En ese sentido, la reunión no sería solo una estrategia, sino un movimiento lleno de posibilidades. Era la oportunidad de demostrar que las mujeres podían unirse, usar sus historias, sus luchas, para hacer frente a aquellos que intentaban silenciarlas. Sin embargo, había una sombra de duda en su mente. ¿Serían suficientes sus esfuerzos? ¿De verdad podía inspirar a otras a enfrentar a un enemigo tan temible? En ese momento de introspección, sintió un tirón en su interior. La duda no podía ser un obstáculo. Era el momento de la verdad. Al salir de casa, una brisa fresca le acarició el rostro. Era una señal, una forma de recordarle que el cambio estaba al alcance de su mano. Con un profundo respiro, Sofía salió decidida a dar un paso adelante. Mientras avanzaba hacia el parque, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Estaba preparada para descubrir no solo la fuerza de su abuela, sino también la suya? La inquietante revelación de que el poder verdadero podría estar siempre dentro de ella la empujaba hacia adelante, pero la evidencia de que todo podría desmoronarse si no tenía cuidado seguía acechando como una sombra. El poder del empresario podría ser inquebrantable, pero su voluntad de luchar por lo que es justo apenas estaba comenzando a tomar forma. El instante de enfrentarse al verdadero desafío se acercaba, y con él, las decisiones que podrían cambiar no solo su destino, sino el de sus hijos para siempre. El parque, que por lo general era un lugar de risas y juegos infantiles, se sentía diferente aquel día. Sofía avanzaba con determinación. El suelo bajo sus pies resonaba con cada paso. Su corazón palpitaba con una mezcla de ansiedad y resolución. A lo lejos, pudo ver a algunas mujeres congregadas. Algunas traían a sus hijos, pero muchas estaban solas, como ella. La primera en acercarse fue Clara, una vecina que siempre había admirado su forma de hablar. ¿Estás lista para esto, Sofía?, preguntó. Una ceja levantada en un gesto tanto de complicidad como de preocupación. Sofía asintió, aunque en su interior la presión comenzaba a convertirse en un fardo difícil de soportar. Su voz era ligera, pero su mente retumbaba con preguntas sobre la validez de su liderazgo. Mientras comenzaba a hablar, sintió la energía de las miradas sobre ella. Las mujeres se iban acercando, curiosas y expectantes. Los ecos de sus dudas amenazaban a interrumpir sus palabras, pero se resistió. Relató la historia de su abuela, los secretos que había descubierto
y cómo esta conexión con su pasado la empujaba a desafiar al empresario que había amenazado su vida. Las emociones en sus rostros hablaban de la lucha de cada una de ellas, y llegó a ver reflejados sus propios miedos en aquellas miradas. Sofía no se contentó con solo compartir su historia, comenzó a tejerla con las de ellas. Una a una, las mujeres empezaron a hablar, desvelando vivencias de menosprecio y luchas propias con el empresario y su incesante control. Los relatos se entrelazaban, creando un tapiz vibrante de resistencia y deseo de cambio. En ese instante, Sofía sintió crecer a su alrededor una chispa colectiva. Era como si el aire se volviera denso con la determinación compartida. A medida que la conversación fluía, Sofía comenzó a darse cuenta de su propio poder. No se trataba de simplemente una reunión, era un momento de revelación. Ella no era solo la narradora de su historia, era un hilo conductor de una fuerza mayor. El miedo a la respuesta del empresario pareció evaporarse, reemplazado por la necesidad de conectar y empoderar a esas mujeres. Sin embargo, el eco de su inseguridad persistía. Un nuevo reto se cernía sobre ella. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a proteger a su familia? La lucha prometía ser más compleja de lo que había anticipado. Con cada relato de valentía, también surgían recordatorios de las consecuencias. La voz del empresario aún resonaba en su mente, dispuesta a atacar cualquier debilidad. Mientras las horas pasaban, notó que su resistencia recién descubierta también conllevaba una realidad inquietante. No todas las mujeres estaban tan dispuestas a enfrentarse al empresario. Algunas temían lo que podría suceder. El temor se interponía entre las esperanzas y las oportunidades de cambio. Sofía se encontró en un dilema. ¿Debía presionarlas a actuar o permitirles el tiempo para enfrentarse a sus propias dudas? A medida que la multitud se disolvía y la noche avanzaba, Sofía sintió la carga de su responsabilidad. Sus esperanzas, sus sueños, todo dependía del camino que eligiera. ¿Sería capaz de hacer que esas mujeres se unieran en un objetivo común o se perderían entre la incertidumbre? La ráfaga de pensamientos la asaltaba mientras se alejaba de aquel parque. Preguntas aún resonaban en su mente. ¿Cómo cambiaría su vida emocionalmente al aceptar este rol de líder? ¿Qué precio tendría que pagar por seguir adelante? Sin saber a dónde la llevaría su camino, Sofía comprendió que el viaje apenas comenzaba. La lucha por su familia y su comunidad se entrelazaba con su autodescubrimiento. El silencio de la noche la acompañaría y mientras miraba las estrellas, se dio cuenta de que el verdadero desafío estaba por llegar. ¿Cuál sería el costo personal de su decisión de actuar? La incertidumbre crecía. Estaba preparada para enfrentar no solo al empresario, sino también los monstruos internos que amenazaban con detener su avance. La mañana siguiente, el sol se filtraba entre las grietas de la ventana, iluminando el pequeño departamento de Sofía. Aunque la luz traía consigo un nuevo día, el peso de las decisiones pesaba como una nube oscura en su mente. Cuando sus hijos despertaron, su risa contagiante atravesaba el aire, haciéndola sentir aún más la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Tenía que protegerlos, pero ¿qué lecciones les daría? La madre que luchaba con sus propios miedos no podía permitirse el lujo de fallar. Mientras preparaba el desayuno, los pensamientos de la noche anterior se repetían en su mente como un mantra inquietante. Era evidente que su papel de líder no sería solo un proceso de empoderamiento. Sofía comprendió que necesitaba aprender a ser más estratégica, a utilizar la emoción del grupo fervientemente, pero también a manejar las incertidumbres individuales de cada mujer. Las dudas de muchas eran reflejo de su propia vulnerabilidad. Ese día decidió visitar la biblioteca local. Pasó horas sumergida en libros sobre liderazgo, oratoria y psicología. Con cada página que leía, su visión de su papel se ampliaba y comenzó a concebir un plan. ¿Sería capaz de diseñar un espacio seguro donde cada mujer pudiera expresar sus temores y anhelos sin prejuicios?
La idea la emocionaba, pero también le parecía abrumadora. No podía hacerlo sola. Mientras recorría las estanterías, su mirada se detuvo en un libro titulado Conectar con la vulnerabilidad. Quiso abrirlo y encontrar una respuesta a sus propias preguntas. La autora, una líder conocida, hablaba del poder de la autenticidad y la empatía. Sofía sintió que esas palabras resonaban en su interior. Fue un momento de revelación. Entendió que la clave sería mostrar su propio miedo y vulnerabilidad a las mujeres que la seguían. En lugar de ser solo una figura fuerte, podía ser una persona real que navega en la confusión. Al regresar a casa, su mente bullía con ideas. Quería crear un círculo de conversación donde cada mujer pudiera compartir su historia y, sobre todo, donde pudiera guiar a otras a descubrir sus propios poderes ocultos. Sin embargo, la idea de abrirse a universos tan íntimos la llenaba de temor. ¿Y si las heridas no sanaban? ¿Y si alguna de ellas solo veía más razones para rendirse? Los días se convirtieron en una vorágine de preparación. Sofía decoró la habitación con cálidas mantas y sillas cómodas. Quería que cada reunión se sintiera como un refugio. Borró en su mente el eco de las inseguridades y se centró en lo que sabía hacer: escuchar. Empezó a diseñar una serie de preguntas para cada encuentro. Preguntas que invitaran a la reflexión y a la conexión. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del primer encuentro, las noches se tornaron más turbulentas. Despertaba varias veces y su mente insistía en minuciar el futuro. Si sería capaz de manejar las emociones, de no rendirse ante sus propios recuerdos oscuros. ¿Qué pasaría si alguien la cuestionaba? La necesidad de aprobación se hacía cada vez más intensa. Una noche, mientras miraba a sus hijos dormir, se dio cuenta de que no podía dejar que su miedo la detuviera. Había un propósito más grande que su ansiedad personal. Con esa determinación, decidió que no solo buscaba cambiar la historia de las mujeres que se unirían a ella, también estaba escribiendo la suya. Cada palabra, cada gesto, cada decisión contaba. En su corazón surgió una certeza. Había llegado el momento de presentar su plan. Sin embargo, el primer encuentro la llevaría a un nuevo dilema. ¿Revelaría sus propias debilidades ante aquellas a quienes quería inspirar? La línea entre vulnerabilidad y fortaleza se desdibujaba, y una vez más, Sofía se sintió al borde de un abismo emocional. ¿Sería capaz de encontrarse a sí misma en ese proceso o se perdería entre los relatos de dolor ajeno? Esa noche, un nuevo desafío se cernía sobre ella. Con cada latido, la historia de su vida se entrelazaba con aquellos otros que estaban por llegar. Sofía se encontraba sentada en el borde de su cama, sintiendo cómo la ansiedad se manifestaba en un nudo en su estómago. El primer encuentro estaba programado para mañana, y ella no había parado de pensar en cómo se sentirían las mujeres al abrirse a sus historias. Su propia vulnerabilidad era abrumadora. Así como la autora del libro la había inspirado a ser auténtica, Sofía sabía que necesitaba hacer lo mismo. Sin embargo, el temor a ser juzgada persistía en su mente. A medida que revisaba sus notas, una parte de ella se preguntaba si realmente estaba lista para dar ese paso. Cada palabra que había escrito en su cuaderno reflejaba una faceta de su ser que temía mostrar. La esquina de la página tenía garabateadas algunas de sus propias experiencias, llenas de sufrimiento, pero también de resiliencia. ¿Servirán de algo?, se cuestionó en voz baja. Sin embargo, lo que le impulsaba era la idea de crear un refugio, una especie de santuario donde cada mujer pudiera compartir sin miedo. Se imaginó a sí misma en medio de un círculo, tomando de la mano a quienes sentían que su historia era menos valiosa que las de las demás. La visualización la ayudó a calmarse, pero al mismo tiempo intensificó su conflicto interno. Ser el pilar de apoyo la desnudaba emocionalmente.
Ese día decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Se inscribió en un taller de oratoria. La idea de hablar frente a extraños la aterraba, pero supo que necesitaba adquirir las habilidades para manejar sus nervios y dejar que su voz resonara con confianza. Allí, en un pequeño salón repleto de desconocidos, Sofía se dio cuenta de que no estaba sola en su vulnerabilidad. Otras personas compartían sus historias, sus temores y, sobre todo, sus sueños. El entorno era empático, y eso le otorgó una nueva perspectiva sobre su misión. A medida que el taller avanzaba, las dinámicas de grupo la empoderaron. Comenzó a comprender cómo el miedo podía transformarse en fuerza a través de la conexión genuina con los demás. Una mujer, de cabello rizado y mirada brillante, confesó que su deseo de hablar en público venía de un profundo anhelo de ser escuchada. Sofía sintió que esa anhelante conexión resonaba en su propia historia. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que su vulnerabilidad no la hacía débil, sino parte de la humanidad que todos compartimos. Después de una semana de incesantes sesiones, el día del encuentro llegó como un susurro entre sus pensamientos. Cada momento se sintió congelado en el tiempo. Cuando el timbre sonó en su puerta, la realidad se hizo presente. Se sentía lista, pero una voz interna susurraba que había todavía dudas no resueltas. Tenía que elegir, seguir por el camino de la autoexigencia y permitir que el miedo gobernara su vida, o confrontar sus inseguridades y abrazar su autenticidad. Al abrir la puerta, se encontró cara a cara con un grupo heterogéneo de mujeres, algunas con sonrisas tímidas, otras con miradas perdidas. Desde el principio, Sofía sentía la energía del lugar, como un tejido de historias esperando ser hiladas. En ese mismo instante, se dio cuenta de que cada una de ellas traía consigo una carga, y su misión no era solo guiarlas, sino también aprender de ellas. Con una respiración profunda, se acomodó en su silla, sintiendo que su posición no era de superioridad, sino de compañerismo. «Bienvenidas», comenzó, y su voz tembló un poco. En ese momento, comprendió que la autenticidad era su mayor herramienta. Mientras las palabras fluían, el peso del miedo comenzó a levantarse. Donde antes había incertidumbre, ahora había posibilidad. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta parecía acecharla, una sombra que se empeñaba en recordarle su vulnerabilidad inminente. ¿Sería capaz realmente de resistir si las voces que compartían su dolor comenzaban a desnudarse ante ella, desenterrando sus propios traumas? La perspectiva de enfrentar esos momentos la llenaba de un terror renovado, y supo que cada historia compartida representaría una nueva elección. Mientras se sentaba frente a ellas, se dio cuenta de que al final, el viaje apenas comenzaba. Un nuevo dilema surgía en la distancia. Antes de haber tenido éxito, tendría que aceptar las consecuencias de su propia vulnerabilidad en la sala que había creado. Sofía se sintió como un hilo conectado a un tapiz de vidas. Y así, la historia de cada mujer empezó a entrelazarse con la suya. La pregunta era, ¿podría encontrar la fuerza necesaria para afrontar lo que estaba por venir? Sofía sentía que la sala se llenaba de expectativas y nerviosismo. Las miradas se encontraban, esperando que alguien rompiera el hielo. En esos primeros momentos, la sala parecía abarrotarse de un silencio pesado, pero también cargado de promesas. Se dio cuenta de que las mujeres presentes eran más que un grupo. Eran una comunidad reunida por un deseo implícito de sanación y transformación. A medida que se presentaba a sí misma, Sofía comenzó a notar la conexión que se estaba formando. Cada historia compartida se convertía en un paso hacia la aceptación colectiva. Pero había algo más profundo en juego: su propia historia. La zozobra interna regresó como un eco persistente. Debía recordar que aunque estaba allí para escucharlas, su propia vulnerabilidad iba a salir a la superficie. «Soy Sofía», dijo, controlando la temblorosa inflexión de su voz.
No estoy aquí para darles respuestas, sino para crear un espacio donde todas podamos ser escuchadas. Cada palabra fue un intento de liberarse de la carga que la acompañaba, pero el temor a quedarse sin palabras o a desmoronarse frente a la honestidad de los relatos ajenos aún amenazaba con frenarla. Las historias comenzaron a fluir. Una a una, las mujeres comenzaron a hablar, compartiendo experiencias de dolor y resiliencia, de traiciones y de triunfos. Sofía escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle como si fueran lecciones que debía aprender. Sin embargo, a medida que cada relato se desnudaba ante ella, su mente se enfrentaba a recuerdos que preferiría olvidar. ¿Qué era lo peor que una de ellas podría decir? ¿Y si su propia historia resonaba de tal forma que la despojaba de la compostura? La voz de la mujer de cabello rizado resonó una vez más en su mente. Lo que se siente dentro no nos define, sino cómo elegimos enfrentar lo que llevamos. Sofía repitió esa frase en su cabeza como un mantra, mientras su corazón se aceleraba ante el bombardeo de emociones. Hoy quiero que cada una de ustedes comparta algo que las represente, propuso Sofía, sintiendo que aquel enunciado podría ser el puente hacia la sanación para todas. Puede ser algo que hayan superado, un miedo del que se han liberado, o incluso un fracaso que aún cargan. Con esas palabras, estaba abriendo una puerta al aterrador abismo que era su propia vulnerabilidad. Pero, curiosamente, mientras hablaba, empezaba a sentir una liberación. Así, como si de un efecto dominó se tratara, una de las mujeres alcanzó a compartir cómo había dejado atrás un matrimonio tóxico, y otra, cómo había luchado contra la depresión. Con cada historia, las emociones se intensificaban. Había risas tímidas entre lágrimas, una mezcla de dolor y liberación en un tono melancólico. En un momento inesperado, se dio cuenta de que aquellas narraciones no solo la tocaban a ella, había un hilo común de resiliencia en cada palabra. Aquel ambiente la animaba a compartir sus propios fracasos. Respiró hondo y decidió dar ese paso crítico. Hace un año perdí a mi esposo. La tristeza me sumió en una oscuridad profunda. Lo que oculté durante meses fue que temía no poder salir de ella. Al decirlo, sintió un alivio indescriptible. Ahí estaba ella, desnudando su alma en una sala de mujeres que también estaban buscando liberarse de sus propios grilletes. Sin embargo, la intensidad del momento comenzó a palpitar. Se dio cuenta de que al abrir su corazón, las voces a su alrededor resonaban aún más fuerte. Sofía sabía que este giro en la conversación significaba que su vulnerabilidad iba a ser expuesta cada vez más, destapando una caja de emociones que quizá no estaba lista para enfrentar. Mientras las mujeres compartían, Sofía sintió que una responsabilidad se anidaba en su pecho. No solo era su misión apoyar a esas valientes mujeres, era su crecimiento personal el que estaba en juego. La pregunta que latía por todo su ser era, ¿podría soportar las historias que estaban a punto de ser reveladas? Sus ojos brillaban, pero había una tensión palpable en el aire. Cuando el ciclo de compartición terminó, Sofía se sintió electrificada. Había una especie de magia en la conexión que se habían forjado. Aunque la energía de la sala era palpable, un pensamiento oscuro acechaba su mente. ¿Cómo manejaría el peso emocional que ahora llevaba? Saber que el siguiente encuentro podría ser aún más intenso enviaba escalofríos por su columna vertebral. El juego apenas había comenzado, y cada historia era un reto en su viaje hacia la autenticidad. Cada una de esas vidas podía trascender la suya, pero a un costo emocional. Sofía estaba a punto de descubrir que a veces la luz de su propia verdad podría ser lo que iluminara la oscuridad de otros, pero la verdad herida también duele. Incluso entre la alegría y la conexión, la sombra de la ansiedad seguía presente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a ir para sostener ese nuevo camino que había elegido? La pregunta flotaba en el aire.
lista para ser abordada en el siguiente encuentro, donde cada emoción individual podría desatar un torbellino inesperado. La vulnerabilidad colectiva se convertiría en un muro de resistencia o en una peligrosa línea de fractura. El avance de los días siguió marcando un ritmo constante en la vida de Sofía. Cada encuentro se transformaba en un espacio de expansión emocional, donde sus dudas y temores se transformaban en lecciones vivas. Resiliencia y vulnerabilidad se entrelazaron, empoderando a cada mujer presente en la sala. Al principio, los relatos eran compartidos a través de susurros temerosos, pero rápidamente se convirtieron en gritos de afirmación, llenando el aire con una energía revitalizadora. Sofía había aprendido a ser el pilar de esa comunidad emergente de mujeres valientes que desafiaban los demonios de su pasado. Las historias compartidas se multiplicaban y cada una resonaba en su ser como un eco de valentía, desafiando el miedo y ayudándola a solidificar su propio propósito. Descubrir la fuerza de su propia voz al contar su historia había sido un acto liberador. Sin embargo, la sombra del empresario seguía acechando, amenazando con desbordar su nuevo mundo de luz. Sofía comprendía que cada encuentro era un paso, pero el verdadero test estaba aún por llegar. Cierto día, durante una de las reuniones, una de sus aliadas más cercanas, Clara, compartió que había recibido una carta del empresario. La carta incluía una oferta económica y una advertencia. Debía retractarse de cualquier intento de detener sus prácticas o enfrentar las consecuencias. La tensión en la sala fue palpable. El miedo llenó el aire, transformando la atmósfera de confianza en duda. Sofía supo que ese momento de desánimo era su mayor reto como líder. Respiró hondo y miró a cada una de esas mujeres, sintiendo el miedo reflejado en sus rostros. La fragilidad de su comunidad parecía en riesgo, pero una chispa interna encendía su determinación. Era el momento de demostrar que la lucha era más grande que la simple respuesta al empresario. Lo que estamos construyendo aquí es más que una relación de apoyo. Se trata de un cambio real, enfatizó con firmeza en su voz. No permitiremos que el miedo nos paralice. Cada una de nosotras posee un poder que no solo debemos reconocer, sino poner en acción. Las palabras de Sofía resonaron en el corazón de todos, reavivando el espíritu de lucha en la sala. Se sentó con las mujeres para elaborar un plan. El conocimiento adquirido durante sus encuentros de investigación se convirtió en un recurso invaluable. Juntas recolectaron evidencia de las prácticas del empresario y comenzaron a tender una red de apoyo en el pueblo, conectándose con aliados que también habían sufrido bajo la opresión de su poder. Mientras se organizaban, Sofía comenzó a sentir que había tocado el pulso de su verdadera fuerza. Había recorrido un camino desde la desesperanza hacia el empoderamiento, convirtiéndose en una líder natural. La conexión con las mujeres les dio a todas una claridad y un propósito. No solo luchaban por un hogar, luchaban por su dignidad, por el respeto que merecían y por un futuro en el que sus hijos pudieran crecer en un entorno libre de miedo. La resolución llegó en una tarde soleada. Con cada una de las mujeres de pie frente a su comunidad, Sofía se sintió más fuerte que nunca. Un nuevo manifiesto se creó, formulando tanto sus demandas como una declaración de su capacidad inherente de levantarse juntas. La comunidad pronto se unió en torno a su causa, convirtiéndose en un movimiento que resonaba con la poderosa voz de mujeres reclamando su espacio en un mundo que había intentado silenciarlas. El día del enfrentamiento final se aproximaba y aunque la tensión era palpable, las mujeres estaban listas para alzar sus voces. Cuando Sofía apareció en la reunión anunciada por el empresario, el aire se cargó de energía. «Hoy no solo estamos aquí para hablar de contratos y cifras», dijo Sofía, levantándose con una confianza que resonaba entre la multitud. «Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro, no solo por nuestros sueños, sino por los sueños de nuestros hijos. Esta es nuestra tierra, nuestra comunidad. No permitiremos que unos pocos decidan nuestro futuro sin escucharnos».
El silencio que se propició se reemplazó por un estruendo de aplausos y vitorios. Sofía miró a su alrededor, notando a cada mujer abrazando su poder, reconociéndose en el proceso. Ya no eran solo historias individuales, eran un himno colectivo. Sofía sabía que el camino por delante podría ser incierto, pero tenía una cosa clara. Había logrado un cambio en su interior. Su viaje de descubrimiento personal había culminado en una transformación palpable y audaz ante su comunidad. La historia de lucha y amor por sus hijos había trascendido sus miedos, convirtiéndola en una madre y una líder en la que todos podían confiar. Mientras la jornada culminaba y las promesas de cambio se vislumbraban en el horizonte, Sofía comprendió que había encontrado su voz, su esencia, y que había cumplido su propósito. Había recuperado su espacio y, sobre todo, había demostrado que la lucha por el amor y la dignidad nunca se pierden, siempre resurgen y florecen. La representación final en su comunidad se tradujo en un camino hacia la esperanza, la fortaleza y la unidad, con el eco de sus palabras volando alto como un grito de libertad. En ese instante se dio cuenta de que ya no era solo una madre luchadora, era el faro de sus deseos cumplidos. Así, dejó atrás la sombra del miedo y abrazó su nuevo papel como la mujer extraordinaria que siempre había sido. Mientras la noche caía, un nuevo capítulo se escribía, lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para unirse a esta comunidad de historias de superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo que impulsa estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este increíble final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar su apoyo a historias que inspiran y cambian vidas.